Hola amigos, hola amigos que nos acompañan. Estamos por iniciar esta charla sobre qué es la justicia alternativa, resolver algunas preguntas. Algunos también me han planteado preguntas por las redes sociales. Hola Caro, qué gusto verte conectada, gracias por compartir este momento con tu servidor. Ahorita comenzamos en un minutito, Caro, gusto en saludarte. A ver, ahorita vemos quién más nos acompaña. Oscar Hernández, saludos. Qué bueno tenerte por aquí. Muy bien. Entonces nos estamos preparando para iniciar. Ok. Si van, si tienen alguna pregunta sobre qué es la justicia alternativa, yo les platicaré brevemente un preámbulo de qué se trata esto, incluso los que somos mediadores, conciliadores, árbitros, a qué nos dedicamos, cómo es que se aplica la justicia alternativa en la vida real, cómo podemos tener acceso a la justicia alternativa, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, a lo largo de estas semanas, de estos meses, me han llegado algunas inquietudes a mi Facebook sobre qué es la mediación y qué es esto de la justicia alternativa, y por eso decidí pues hacer este Facebook Live con todos ustedes para platicar al respecto. Y además, a propósito de toda esta situación, toda la pandemia por la que estamos pasando, cobra mayor sentido aún y mayor beneficio y mayor utilidad los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y la justicia alternativa se vuelve aún más relevante en situaciones como las que estamos viviendo, y en un momento más les voy a explicar por qué. Saludos Alex, qué bueno verte por aquí. Estimado Tutmets, gracias por conectarte. Cristian, gracias por estar aquí también compartiendo algunas ideas. Si tienen igual alguna pregunta que quieren que abordemos en esta charla, pues con todo gusto y con tal libertad planteenla aquí en el chat para poder platicar al respecto o tratar de resolver las inquietudes que existan acerca de la justicia alternativa. Y bueno, pues vamos iniciando, ya vemos algunos conectados. Vamos compartiendo algunas ideas con relación a la justicia alternativa. Eddie, saludos Eddie. Rafita, qué gusto saludarte. Dice Rafita, ¿en qué casos es donde se aplica más la justicia alternativa? Saludos. Bueno, vamos a empezar por ahí. Dice Caro que si el centro sigue trabajando, sí sigue trabajando. Voy a ir anotando sus preguntas. A ver, Rafa, ¿en qué casos? Para irnos por orden. Y Caro, preguntas sobre el centro, si sigue trabajando. Cristian pregunta sobre la importancia de la cultura de la paz. Muy buen tema. De hecho, cultura de la paz es uno de los mayores activos de la justicia alternativa y de los objetivos, vamos, de la justicia alternativa. Otra pregunta, dice Caro, es si tomas asuntos de otros municipios. Sí, los centros, yo en lo particular sí tomamos asuntos de otros municipios. Hemos ayudado asuntos, por ejemplo, en Guadalajara, en Valle de Guadalupe, en otros municipios fuera de Tepatitlán. Paulina Zúñiga, saludos igualmente, qué gusto verte por aquí. Y bueno, entonces vamos comenzando. ¿Qué es la justicia alternativa? Para definir la justicia alternativa, pues primero abordemos la primera palabra, que es justicia. Todos cuando éramos niños, alguna vez nos sucedió alguna situación
donde decíamos, papá, mamá, es que no es justo. Mi hermano hizo esto, mi hermana hizo esto otro, fulanito, fulanita, y no es justo. Desde niños la palabra justicia está, digamos que en nuestra vida cotidiana. Es parte de nuestro bagaje cultural también, y es parte de nuestro léxico. Ahí está, muchas veces hablamos de justicia. Pero bueno, para ustedes, ¿qué es la justicia? Porque para Ulpiano, un gran jurista de hace muchos años, decía que la justicia es, en pocas palabras, dar a cada quien lo suyo. Qué difícil, ¿no?, de interpretar qué es lo de cada quien. Si la justicia es dar a cada quien lo suyo, entonces, ¿quién define qué es lo de cada quien? Bueno, en nuestro mundo, pues se ha creado el Estado. ¿Qué es el Estado como tal? Pues es población, territorio y gobierno, como muchos sabemos, y el gobierno tiene una razón de ser, como le llamamos comúnmente el gobierno. Bueno, el gobierno se divide en tres, en legislativo, ejecutivo y judicial, y a través de nuestras leyes que crea el poder legislativo es que se determina lo que no tenemos prohibido los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos podemos hacer. Y al momento de un conflicto, quien se encarga de interpretar la ley con el conflicto, es decir, quien realiza esa deducción entre lo que sucede en el caso particular y lo que sucede y lo que dice la ley, pues es el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial es por excelencia el intérprete de la ley, y cuando se trata de un juicio es un juez, un magistrado, un ministro el que determina qué es lo de cada quien. Entonces, digamos que en la justicia tradicional es un juzgado quien determina lo que le corresponde a cada quien. Dice Eddie, la justicia es darle a cada cual lo que le pertenece según su estado. Exactamente. Ya lo decíamos, Ulpiano, esa generación, digamos, básica en el derecho ha existido durante muchos años, que justicia es darle a cada quien lo suyo. Y bueno, ¿y por qué alternativa? Ya dijimos a grosso modo lo que es justicia, o cómo podemos definir muy brevemente justicia, pero ¿qué es alternativa? Bueno, alternativa quiere decir que no es tradicional, ¿cierto? Esto quiere decir que en la justicia alternativa cualquier ciudadano puede optar por resolver o solucionar sus conflictos fuera de los juzgados, es decir, no tener la necesidad de llegar a que me demandes o a demandarte para resolver nuestro conflicto de manera pacífica. Y entonces las dos partes en conflicto, A y B, son las que deciden cómo llegar a un acuerdo, y ellas son las que deciden qué le toca a cada quien a través de la negociación. Entonces, la justicia alternativa utiliza los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje, que son los que conocemos en México, pero que hay muchos más en el mundo, son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos nos podemos sentar a platicar, sentar a negociar, para llegar a un punto medio y poder solucionar nuestro conflicto de manera pacífica. Entonces, ahí se está actualizando y ahí se materializa la manera en que alternativamente las partes decidimos qué es lo de cada quien. Y podemos entonces hablar de justicia alternativa. Y entonces pregunta Cristian, ¿qué es la cultura de la paz? La cultura de la paz es un tema muy amplio, y que incluso la Organización de las Naciones Unidas se ha propuesto en su Agenda 2030 a generar toda una serie de instrumentos que se reflejen en los países en políticas públicas para lograr la cultura de la paz. Y bueno, la cultura de la paz, como toda cultura, se compone de costumbres,
de actitudes, de la idiosincrasia de cada una de las personas que pertenecemos a una cultura. Y si nosotros buscamos la definición de paz en la Real Academia de la Lengua Española, pues encontraremos probablemente que es la ausencia de guerra. Pero bueno, yo considero que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. La paz es una actitud. De hecho, los valores democráticos aspiran a tener paz. Entonces, la cultura de la paz, o la paz misma, es un valor aspiracional de todo ser humano en una cultura democrática. Y de hecho, en el mundo, la humanidad hemos aprendido lo invaluable que es la paz. Siempre después de una guerra, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra Fría, considero que la humanidad nunca había valorado tanto la paz como después de los conflictos bélicos. Entonces, cultura de la paz es generar con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestros propios paradigmas, un sistema y un modelo que nos permita evitar y prevenir incluso los conflictos. Y es ahí donde radica una de las muchas relaciones, o donde se conecta la justicia alternativa con la cultura de la paz. Porque la justicia alternativa, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, nos permiten, estimados amigos que nos acompañan, no solo nos permiten solucionar los conflictos entre particulares, sino que nos permiten cambiar el paradigma. ¿Sí? Hay un paradigma muy fuerte en la sociedad con respecto al conflicto. ¿Sí? El conflicto lo podemos definir como intereses contrapuestos, como que una parte quiere algo diferente de la otra parte. Muy bien, el conflicto creo que es parte de la vida y parte del ser humano, pero también es parte de la vida y del ser humano resolver y solucionar nuestros conflictos. Y bueno, vamos a responder algunas preguntitas que hacen por aquí. Bueno, dice Caro Herrera, la paz creo que debe ser el principal fin del Estado para lograr su bien común. Coincido totalmente. Como lo mencionaba, la paz es parte de los valores democráticos. El vivir en democracia tiene que ver con el respetar los derechos de los demás, y el respetar los derechos de los demás sin duda alguna genera paz y evita y previene conflictos. Saludos, ingeniero Pepe Chuy, gracias por conectarte, que gusto saludarte por este medio. Jesús Plata pregunta, buenas tardes, ¿cuáles pueden ser las razones por las que algunos abogados no creen en los métodos alternos de solución de controversias? Híjole, Jesús, qué gran tema. Yo soy muy optimista. Últimamente he visto que cada vez más colegas abogados, bueno, yo soy abogado, y cada vez veo que más colegas abogados creen en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo creo, Jesús, que como todo cambio como todo cambio de paradigma, implica romper o cruzar ciertas barreras. La justicia alternativa es realmente otro chip a la justicia tradicional. Hablamos incluso en otro lenguaje, se utiliza otra terminología, son otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en justicia alternativa, los abogados que somos mediadores, conciliadores y árbitros debemos utilizar técnicas que son propias de la psicología para poder tener éxito en una mediación o en una conciliación, y para de verdad poderle ayudar a las partes en conflicto. Porque si tú no eres capaz de ser un buen facilitador de la comunicación entre una y otra parte, difícilmente van a resolver su conflicto. Entonces, sin duda alguna, Jesús, la justicia alternativa nos saca a los abogados de nuestra zona de confort, porque aquí no hablamos de escritos, ni de demandas, ni de contestación de demandas, ni de términos judiciales, ni de emplazamientos. Aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de invitar a las partes a solucionar pacíficamente su conflicto y de manera voluntaria. La voluntariedad es uno de los principios de los mecanismos alternativos.
Entonces quizá por esto ha habido un poquito de resistencia de nosotros, del gremio de los abogados, acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o acerca de la justicia alternativa. Sin embargo, yo veo muy favorablemente, y la verdad me da mucho gusto ver que cada vez más colegas abogados creen en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y bueno, yo quiero comentarles una cosa. Además soy maestro en la universidad y mis alumnos veo que creen en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Veo que les gusta la materia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y las nuevas generaciones de abogados ya venimos o ya vienen con este chip de la solución pacífica de los conflictos y de que es mejor platicar y solucionarlos a través del diálogo y la negociación. Jesús, espero haber podido resolver tu pregunta. Vamos con una más. Bueno, dice Eddie, a los responsables de los medios alternos les hacen el examen de confianza. ¿Qué requisitos se requieren para ser titular de los medios alternos? Buenísima pregunta, Eddie. Del examen de control y confianza hasta hoy, bueno, hay que diferenciar. Hay centros públicos y privados de métodos alternos, y habemos prestadores de servicios, es decir, habemos mediadores y conciliadores privados en un centro de mediación, y habemos o hay prestadores de servicios públicos. Si les soy muy franco, desconozco si a los mediadores, a los prestadores de servicios en el sector público les apliquen el examen de control y confianza, pero a los privados, a nosotros no. Sin embargo, sí tenemos que elaborar un test y una evaluación psicológica, prácticamente para acreditar que no somos psicópatas, que estamos en nuestros 5 sentidos y que somos aptos para ayudarles a otras personas a resolver su conflicto a través del diálogo. Entonces sí nos hacen una evaluación psicológica que tenemos que aprobar, pero también hay una evaluación práctica y una evaluación teórica. Son 3 evaluaciones que los prestadores de servicio, los mediadores, conciliadores, árbitros, tenemos que aprobar para efecto de precisamente poder actuar como facilitadores en la solución o prevención de conflictos. Y además, pues claro, nos piden 120 horas de capacitación en instituciones que elija tenga convenio, tenga reconocidas, para capacitar a los futuros prestadores de servicios. Y bueno, hoy ya siendo mediador, conciliador y árbitro, me toca estar de ese lado capacitando a los futuros y a los próximos prestadores de servicios, mediadores, conciliadores y árbitros. Y pregunta Caro, ¿qué se necesita para tener un centro privado? Bueno, primero, también el centro privado, los centros privados de mediación tienen que cumplir una serie de requisitos que marca el reglamento del instituto de acreditación y validación. Uno de los requisitos es que cumplas con todos los requisitos del código urbano, que tengas extintores, rutas de evacuación, rampas para personas con capacidades diferentes, etcétera. Cumplir esos requisitos, que haya, por ejemplo, buena iluminación, que sea iluminación del día, que se tenga una mesa redonda donde se puedan desarrollar los mecanismos alternativos, que haya estos mínimos indispensables, y puedes tener tu centro de mediación, pues acreditar tu centro de mediación, y por supuesto que tú estés certificado como prestador de servicios de mecanismos alternativos. Incluso en un momento más les muestro cómo es una certificación de mecanismos alternativos y una acreditación de un centro. Eso es una constancia, es un título que te entrega el Instituto de Justicia Alternativa. Pedro López Reynoso, gusto en saludarte, Pedro, con gusto. Dice Pedro, en realidad es ahorrar muchísimo tiempo y desgaste para las partes. Pedro, si es afirmación, comparto esa afirmación. Y si es pregunta, por supuesto que sí. Sí es ahorrar muchísimo tiempo y desgaste para las partes. Es mucho más económico, muchísimo más económico un mecanismo alternativo de solución de conflictos que un juicio. Hay mayores beneficios para las partes. Les platico un poquito de algunos principios de los métodos alternos o de la justicia alternativa. Por ejemplo, un principio es el de economía, que plantea que los mecanismos alternativos procurarán en todo momento
ser lo más breves en tiempo y lo menos costosos en dinero. La verdad es que eso se vuelve una realidad. En mi experiencia en lo particular, en nuestro centro privado de mediación número 179, hemos tenido la oportunidad de desarrollar mediaciones y conciliaciones de 4 días y unas hasta en 2 días. Las partes platican, se elabora todo el trámite, la solicitud de servicio y todo el trámite del mecanismo alternativo. Las partes celebran un convenio y ese convenio pone fin al conflicto. Pero lo interesante además es que ese convenio, a elección de las partes, puede ser elevado a categoría de sentencia ejecutoriada una vez que el Instituto de Justicia Alternativa lo valida y lo sanciona. Entonces ese convenio, dentro de muchas virtudes y características, hay 2 que en lo personal me llaman mucho la atención. 1. Las partes, al llegar a un acuerdo o a múltiples acuerdos que se plasman en los convenios, cuando firman un convenio, pues lo firman sabedores que ese convenio se considera una sentencia ejecutoriada. Y entonces ese convenio lo logra ser persuasivo para las partes de tal manera que no incumplen, porque las partes saben que lo que firmaron no es un simple contrato, sino que es un convenio de mecanismo alternativo que, en caso de ser validado y sancionado por el IJA, se considerará la sentencia de un juez. Ese por un lado. Por otro lado, una gran característica de los convenios le otorga a ambas partes, a las 2 o más partes que estén en conflicto y que celebren ese convenio, la seguridad jurídica de que lo que ahí firmaron, en caso de ser validado y sancionado por el IJA, se considera cosa juzgada. Y en caso de que alguna de las partes incumplan ese convenio, se presentará ante el juez competente solo para la ejecución de ese convenio, como si fuera la ejecución de una sentencia. Es decir, no voy a presentar para demandar, porque no está en tela de juicio lo que firmamos en ese convenio, porque ya es cosa juzgada, no está en tela de juicio, no voy a demandar, voy a presentar únicamente el convenio para ejecutar el incumplimiento a las obligaciones que se configuren en las cláusulas de ese convenio. Entonces, la verdad, amigos, es una chulada. Esto de los convenios y de los mecanismos alternativos es una chulada y tiene muchísimos beneficios para las partes. Y hay una estadística, más del 90%, amigas y amigos, de los convenios que se celebran en Jalisco se cumplen voluntariamente. Es decir, hay un muy bajo índice de incumplimiento de convenios, precisamente por el primer punto que les platicaba. El convenio logra ser de tal manera, yo le llamo persuasivo, logra persuadir a las partes para no incumplir con aquello que firmaron, a sabiendas que ese convenio se elevaría a categoría de sentencia ejecutoriada. Dice Caro, gracias por responder mis dudas, me tengo que retirar, ¿no? Gracias, Caro, a ti, con mucho gusto. Adrián Íñiguez, saludos desde San Juan de los Lagos, estimado Oscar. Gracias, Oscar Adrián, qué gusto saludarte también por este medio. Saludos desde Tepa también. Valeria Tapia tiene una pregunta, dice, ¿y después qué pasa? ¿Qué pasa a medios alternos? ¿Qué siguen? Bueno, no sé exactamente a qué te refieras, Valeria. Si después qué pasa a medios alternos, ¿qué sigue? ¿Te refieres a que cuando hay un juicio y pasan el asunto a métodos alternos, qué sigue? En ese caso, si ese fuera el planteamiento, lo que sigue es que las partes desarrollen la mediación o la conciliación con ayuda del facilitador, con la ayuda del mediador o con la ayuda del conciliador. Y si llegan a un acuerdo, firman ese acuerdo, celebran ese acuerdo y ese acuerdo da por concluido su conflicto o su controversia. Dice Roberto, Valeria, espero haber resuelto tu pregunta. Si no, con todo gusto la puedes volver a plantear. Roberto dice, excelente tema, muchas gracias por aclarar las dudas al respecto. De nada, Roberto, es un tema que en lo particular me apasiona y cuantas veces se tenga que abordar el tema de justicia alternativa, cultura de la paz, cuantas veces
haya la oportunidad de que podamos ser factores de no solo promocionar los mecanismos alternativos, sino que dar a conocer que hoy en nuestro país, hoy en Jalisco, podemos resolver nuestros conflictos de manera, sean jurídicos o de la índole que la ley nos permite a los prestadores de servicios, que podemos resolver nuestros conflictos mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Y bueno, ya dice Eddie, si no se lleva a cabo el convenio, ya sigo su curso en el Ministerio Público. Bueno, tratándose de un delito, Eddie, sí, claro, tratándose de la comisión de un delito, si el área de atención temprana, cuando de la Fiscalía, del Ministerio Público, recibe una denuncia y al analizar la denuncia resulta que esa probable comisión del delito, de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, admite que las partes se pongan de acuerdo para un posible acuerdo reparatorio, entonces lo pasan al área de métodos alternos para citar a ambas partes y desarrollar la junta restaurativa e intentar llegar a un acuerdo. Y si las partes no llegan a un acuerdo, la investigación, en el caso de delitos, sigue su cauce normal. La carpeta de investigación, el Ministerio Público tiene la obligación de seguirla integrando y llegar a las etapas correspondientes, judicializarla y que siga todas sus etapas. Pero así es. Y es voluntario. Y esto es Eddie porque es voluntario. No es obligatorio para ninguna de las partes. En este caso para víctima o victimario o probable responsable y ofendido. No es obligatorio, es voluntario. Dice Gilberto Casillas, qué gusto saludarte, Gil, también por este medio. Dice Gil, si una de las partes decide regresar al juicio que tenía, habiendo firmado, ¿cómo lo puedes hacer cumplir? Bueno, a ver si comprendo bien el planteamiento. Si las partes en un determinado asunto, ya sea mercantil o civil, ya celebraron un acuerdo mediante un convenio y ese convenio ya se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, las partes ya no pueden acudir a juicio sobre el mismo tema o sobre el mismo problema, porque ya es cosa juzgada, porque ese convenio ya se considera cosa juzgada, a menos que las partes incumplan alguna de las cláusulas que vienen en ese convenio. En este caso sí, pero se acude al juzgado para ejecutar el convenio, no para demandar. Entonces lo que se resuelve en el convenio es cosa juzgada. No se puede llegar a juicio en primera instancia por el mismo hecho o por la misma situación, llámese en materia civil, mercantil, familiar o incluso, en materia penal, a menos que haya reincidencia, ¿verdad? Pero sobre la misma comisión del delito, si mediante un acuerdo reparatorio ya se reparó el daño, pues ya, se tiene que cumplir al acuerdo al que se llegue. Dice Aurora Plasencia, gracias por la asesoría y su tiempo. ¿No? De nada, Aurora, para servirles, este tema me apasiona y bueno, por eso estamos en este Facebook Live con mucho entusiasmo, sinceramente, y aquí estamos a la orden. Alberto Cortés Ramírez, saludos amigos desde Poncitlán. Estimado Alberto, gusto en saludarte, saludos también desde Tepatitlán. Por ahí me brincó unas preguntas. Valeria Tapia dice, llevo 3 años y medio en métodos alternos y no ha pasado nada sobre una estafa y por eso hice esa pregunta. Bueno, Valeria, en lo particular también te pudiera asesorar si me mandas por ahí un mensaje privado al chat de Facebook, podemos abordar las particularidades de tu asunto y si en algo te puedo ayudar, adelante, sin compromiso. Y preguntaba también, ¿quién más? Muy bien. Eddie, dice Eddie, bueno, si hay incumplimiento de alguna de las cláusulas no puede ser cosa juzgada. Sí, Eddie, sí, aún así es cosa juzgada. El derecho y obligación contenida en la cláusula, Eddie, es cosa juzgada. Si hay incumplimiento a esa obligación y se transgreden los derechos de una de las personas, entonces se está yendo en contra de lo que es cosa juzgada, en contra de las obligaciones
que están contempladas en ese convenio, y por eso es que se acude al juzgado a ejecutar en virtud del incumplimiento, ¿sí? Entonces, sí es cosa juzgada los derechos y obligaciones que se contemplan en un convenio, y si se da su incumplimiento, entonces se acude a la ejecución de ese convenio, ¿sí? Ileana Cabrera, ¿cuántas veces se le hace invitación a una de las partes? ¿Solo una? Qué buena pregunta, Ileana, gusto en saludarte. Mira, Ileana, la ley nos habla de 2 invitaciones, podemos hacer hasta 2 invitaciones, pero bajo el principio de flexibilidad. He visto centros públicos y nosotros como centro privado incluso hacemos hasta 3 invitaciones. Y las invitaciones, en lo particular, procuro entregárselas de manera personal a la parte, se le llama parte invitada. Aquí no son demandados ni actores, es parte solicitante, quien solicita el servicio de mecanismos alternativos, y es parte invitada o complementaria a quien, valga la redundancia, se le va a invitar a platicar y a resolver el conflicto de manera pacífica. Y se les puede, yo en lo particular los invito hasta 3 veces. Y ya la tercera invitación, platicando con ellos a la tercera vez, si no asisten, pues se da por concluido el método alterno. Gracias, Ileana, por tu pregunta, espero haberla resuelto. Eddie, saludos desde Tlaquitepec, Puebla, licenciado, y qué buen tema, y luego se ve que maneja usted bien el tema. No, pues Eddie, ahora sí que saludos desde Jalisco, qué gusto que nos acompañes desde Puebla. Y bueno, pues cuando gusten, procuraré seguir haciendo estas videoconferencias o este Facebook Live, estas charlas referentes a temas de justicia alternativa y cultura de la paz. Y bueno, también Rafa nos preguntaba, que en qué casos aplica. Bueno, en Jalisco, en específico en Jalisco, hay una regulación especializada en materia de mecanismos alternativos. Nuestra constitución local, nuestra constitución de Jalisco, en su artículo 56, contempla el Instituto de Justicia Alternativa y los mecanismos alternativos, y de ahí proviene la demás legislación, como es la Ley de Justicia Alternativa, que es aplicable para Jalisco en materia civil. Y la Ley de Justicia Alternativa dice en el artículo 5 que es la materia civil la que podemos conocer los prestadores de servicios. Pero también el artículo 4 del Reglamento de Mecanismos Alternativos dice que podemos también actuar en materia familiar, materia comunitaria, materia escolar, por ejemplo. Creo que hoy no nos acompaña. Tengo un buen amigo en la Ciudad de México que incluso es médico, pero es mediador. Es mediador también certificado allá por el Poder Judicial de la Ciudad de México, y él desarrolla la mediación escolar. Y está muy interesante la mediación escolar porque a los niños se les enseña, junto con los padres de familia, claro está, a resolver sus conflictos con sus compañeros, sus conflictos escolares, que al final del día están a la orden del día. A los que también nos dedicamos a la docencia sabemos que los conflictos entre compañeros, alumnos, pues son el pan de cada día. Pero también se les enseña a los alumnos a resolver sus conflictos a través del diálogo. Y se les brindan las herramientas y los instrumentos necesarios también a los maestros, para que los maestros también, en dado caso, sean facilitadores y puedan prevenir y solucionar conflictos escolares. Entonces está también la materia comunitaria, la materia mercantil, familiar, en atención indígena. La gama es realmente amplia, y yo auguro que con el paso del tiempo y en el futuro, aún así, va a ser mucho más amplia la gama en que los prestadores de servicios vamos y seguiremos actuando, o en la que podemos intervenir para solucionar conflictos de manera pacífica. Y bueno, espero haber resuelto tu pregunta, Rafa. Dice Jesús Plata, muchas gracias por la respuesta. Ahora tengo las siguientes dudas: ¿qué tipo de asuntos no admiten la vía de los mecanismos alternativos? ¿Y cuáles considera usted que son los más complicados? Déjame más la pregunta. Los más complicados en la práctica para la aplicación de los mecanismos alternativos. Saludos desde Tlaquepaque. Gracias por la pregunta, Jesús. Saludos de regreso hasta Tlaquepaque. Hay
En materia penal hay restricciones, por ejemplo, muy determinadas para actuar, y esas las marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Marca en qué asuntos en materia penal los prestadores de servicios adscritos a las fiscalías o los centros públicos, cuando le ayudan a las fiscalías, pueden actuar, que son básicamente delitos patrimoniales, que se hayan realizado o cometido sin violencia, y en pocas palabras, delitos que no sean graves. Entonces, hay una gama muy amplia de delitos en materia penal que son susceptibles de acuerdo reparatorio. Todos los que admitan acuerdo reparatorio prácticamente se pueden desarrollar a través de la mediación o la conciliación en la Junta Restaurativa, en la Fiscalía. Y en materia civil existe algo que se llama principio de legalidad. En materia civil, solo a aquellos cuerpos legales que nos permitan actuar a los prestadores de servicios y que sean derechos, esto es clave, que sean derechos transigibles, podemos los prestadores de servicios actuar. Pongo un ejemplo donde sí. El Código de Comercio, en el artículo 1000 y tantos, no recuerdo exactamente el número, permite a las partes solucionar sus conflictos mercantiles mediante los mecanismos alternativos, mediante procedimientos arbitrales, así lo señala. Y entonces, si nosotros interpretamos de manera sistemática el Código de Comercio con la Ley de Justicia Alternativa, nosotros somos árbitros. Creo que es el 1059 del Código de Comercio, si mal no recuerdo. Y por lo tanto, nosotros podemos actuar en materia mercantil o comercial. Entonces, igual en materia civil. Por ejemplo, en materia civil, el Código Civil del Estado de Jalisco contempla que el divorcio administrativo, que se puede llevar ante el registro civil, también se puede desarrollar en un centro privado o público de mediación, a través de los mecanismos alternativos. Entonces, en pocas palabras, en materia civil, mientras la legislación en la materia nos lo permita, podemos actuar en materia civil. Si no nos lo permite, no podemos actuar. Valeria Tapia dice: muchas gracias, licenciado Jairo, excelente, porque así a través de esto nos damos cuenta de muchas cosas de este tema. Excelente. Para servirte, Valeria, muchas gracias a ti por estar en este momento compartiendo nuestras inquietudes y escuchando esta charla. Carolina, otra pregunta antes de irme. Bueno, Caro ya tiene como media hora yéndose, no te creas, Caro, con todo gusto. ¿Qué opinas sobre las cláusulas compromisorias para someterse a los mecanismos dentro de los contratos? ¿Violan o no violan el principio de voluntariedad de las partes? Desde luego que no violan, Caro, el principio de voluntariedad, porque de entrada, claro que si ese contrato no tiene vicios en el consentimiento, si está firmado con todo el entendimiento de las partes, sin error ni dolo, y las partes en ese contrato se están comprometiendo en una cláusula compromisoria a que en caso de haber una controversia, de acuerdo al contrato, acudan a un centro privado público de mediación, pues no, al contrario, hay un gran beneficio para las partes, porque insisto, en vez de demandarse por el incumplimiento del contrato, pues van a acudir a platicar y llegar a un posible acuerdo sobre cómo cumplir las obligaciones del contrato, o por ejemplo, cómo dar por terminada las relaciones contractuales estipuladas en ese contrato de cualquier naturaleza. Entonces, no, las cláusulas compromisorias, yo creo que los abogados, entre más contratos hagamos con cláusulas compromisorias, también estaremos abonando a la cultura de la paz. Dice Gil, eso tiene un costo para las partes, ¿quién lo paga? Lo deben de pagar ambas partes. En la mediación o conciliación privada sí tiene un costo. Nosotros manejamos un costo por una mediación, una conciliación. Los centros públicos son gratuitos. Ileana Cabrera, si en su momento la parte invitada no quiso asistir, pero después de un tiempo cambia de opinión y quiere la mediación, ¿se puede retomar? Sí, sí se puede retomar, Ileana. En cualquier momento, siempre y cuando, si las partes están en juicio y el juez no ha resuelto ese asunto, sí se puede retomar, si aún no es cosa juzgada, en cualquier momento antes de sentencia, antes de que un juez dicte sentencia.
Dice Rafa, muchas gracias Jairo por responder mi pregunta. Saludos, no hombre, gran Rafa, gracias a ti. Eddie, agradezco su tiempo para responder mis preguntas, abogado. Gracias a ti. Eddie, Dieny Celix nos manda saludos. Dieny, igualmente, saludos de mi parte, hasta donde te encuentres. Y, a ver, me faltaba por ahí una pregunta. Sí, Caro Herrera también nos preguntaba al principio si los centros de mediación seguimos trabajando. Sí, justo de eso también quería platicarles el día de hoy. Los centros de mediación seguimos trabajando. El Centro Privado de Mediación número 179 seguimos trabajando porque el Instituto de Justicia Alternativa nos lo está permitiendo. Claro está que trabajamos con todas las medidas de sanidad, el cubrebocas, el desinfectarnos, las plantas de los pies al ingresar al centro de mediación, gel antibacterial, sin que haya conglomeración de muchas personas, desinfectamos antes y después el lugar, por lo menos con 2 metros de distancia entre unos y otros, y el Instituto de Justicia Alternativa nos avisa porque en determinados días, bajo un orden específico, nos reciben los convenios para validación y sanción. Y la realidad es que muchos usuarios se han acercado con nosotros porque en virtud de que los juzgados están cerrados por esta lamentable situación de la pandemia, pues tienen la oportunidad de resolver su problema a través de los mecanismos alternativos, independientemente de lo que suceda con la pandemia en posteriores semanas o meses o días. Entonces, sí, afortunadamente los centros de mediación aún podemos seguir activos y ayudando a las personas y ofreciendo nuestros servicios. Jorge Tafoya, saludos, máster, excelente la charla. No, hombre, Jorge, pues gracias a ti. Ileana Cabrera, muchas gracias, saludos a ti, Ileana, gusto en saludarte. Joshua Mendoza, qué gusto saludarte, mi estimado Joshua. Dice, ojalá sean cada vez más los abogados comprometidos, así como tú, estimado, un gran abrazo. Pues gracias por el cumplido, Joshua. Yo también creo que con el paso del tiempo habrá más abogados. Y bueno, aquí quiero hacer una precisión, estimados amigas y amigos. No solo los abogados podemos ser prestadores de servicios, no solo los abogados podemos ser mediadores, conciliadores y árbitros. También los psicólogos, los contadores, los médicos. El único requisito de la ley, bueno, dentro de muchos, es que seas profesionista, que tengas tu título profesional. Así seas arquitecto, ingeniero, de cualquier ingeniería, seas del área de la salud, del área que sea, si tú quieres aprender técnicas de mediación, de comunicación, de negociación, de conciliación, si tú quieres, que forme parte de ti la cultura de la paz, pues yo creo que es para ti los métodos alternos también. No necesitas ser abogado para ser mediador o conciliador. La justicia alternativa y la cultura de la paz no es solo un servicio. Creo hay un gran personaje en México, precursor de estos temas en nuestro país, que es Jorge Pesqueira. Él habla sobre que es un estilo de vida. Él lo da a entender en sus obras que es un estilo de vida el ser prestador de servicios, el luchar, el promover la cultura de la paz, y no solo con lo que se dice, amigas y amigos, sino con lo que se hace en el día a día. Se puede ser mediador no solo en un centro de mediación, se puede ser mediador en la familia, se puede buscar cultura de la paz con los amigos, se puede buscar la conciliación entre los hijos, se puede buscar enseñar a otros a resolver nuestros conflictos en el aula, por ejemplo, y en los sectores, en el trabajo, en los ámbitos donde cada uno de nosotros nos desarrollemos. Porque yo estoy convencido de que en la medida en que aprendamos desde casa a resolver nuestros conflictos mediante el diálogo, no mediante los gritos y los golpes, sino mediante el diálogo, en esa medida vamos a ir reconstruyendo también el tejido social. Y en esa medida van a ir evolucionando los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y me preguntaban también si nosotros podemos desarrollar métodos alternos
en otros lugares. En nuestro caso particular nos encontramos en Tepatitlán. Y sí, la verdad nosotros hemos tenido clientes y usuarios de muchos otros municipios y sí podemos ayudarlos en otros municipios del estado de Jalisco. Y si fuera el caso de otros estados de la República, se puede ayudar siempre y cuando la legislación de su estado contemple los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y bueno, entonces ahí podemos también echarles la mano, ayudar en lo que se ofrezca. Y quiero además, hay una frase que no quiero que se me pase. Hay muchas frases que tienen que ver con la paz, con los métodos alternos, pero me gusta mucho. Esta frase es de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Bueno, y es un pacifista quien dijo esta frase. Mahatma Gandhi sabía de paz, y entonces yo creo que la paz es el camino. Y bueno, para cerrar con esta charla, la invitación que les quiero hacer el día de hoy a todos ustedes es que en la medida de nuestras posibilidades generemos cultura de la paz, que con nuestro actuar, con lo que hacemos en el día a día, transmitamos a los demás que dialogando es mejor resolver los conflictos, y que nunca la violencia va a ser un camino, nunca va a ser un camino. Hay cada vez en la sociedad más índices de violencia y estamos llamados a poner nuestro granito de arena y nuestra energía para solucionar los conflictos sociales que devienen de la violencia. Y bueno, y también, como habrán visto en mis redes sociales, presenté hace unas semanas una iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco, específicamente a los diputados Jorge González, Daniel Robles, Gerardo Quirino, donde muy amablemente me han recibido esta propuesta, y también donde grandes amigos y grandes abogados que trabajan en el Congreso del Estado han creído en esta propuesta de iniciativa de ley, que es sobre prácticamente volver viable y volver práctico el arbitraje en Jalisco. Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el arbitraje es un gran medio para que las partes resuelvan su conflicto fuera de un juzgado. Es decir, que se den la oportunidad de que a través de un árbitro que también de manera neutral, imparcial, ágil y económica puedan resolver su conflicto. En próximas semanas les estaré informando cómo va avanzando esta propuesta, y bueno, pues le estaremos nutriendo, le estaremos perfeccionando, y los diputados también, seguro estarán ahí analizando nuestra propuesta para en un momento dado, si ellos lo consideran viable, la presenten como iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Jalisco. Sergio Hernández Murillo dice: saludos Jairo, saludos Sergio, hasta Capilla de Guadalupe, qué gusto saludarte por este medio. Y bueno amigos, yo creo que por hoy vamos dejándola hasta aquí. En otra ocasión nos podremos saludar y encontrar virtualmente, ahora con todo esto de la pandemia del coronavirus. Cuídense mucho, la salud es primero, tomemos nuestras medidas de precaución, en la medida de lo posible no salgamos de nuestra casa y cuidémonos mucho. Para mí es un honor verlos a todos ustedes conectados, que me expongan sus inquietudes. Gracias por conectarse el día de hoy y nos vemos para la próxima, amigas y amigos. Muchas gracias.